tiempo de dormir, no es tiempo de estar en tinieblas, es tiempo de velar y orar. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Este es otro momento propicio para poder allegarnos a la palabra de Dios, pedir que el Señor dirija el estudio, que abra nuestro entendimiento, que nos llene con su sabiduría, con la unción de su Espíritu. Y para esto quiero pedir que tanto en ustedes como aquel que va a presentar la palabra sea ungido por el Espíritu Santo. Por tanto, voy a pedir que hagamos una plegaria al Señor. Padre Santísimo, hemos abierto otra vez tu palabra, para que de allí podamos extraer palabras de vida, palabras de amonestación, palabras de advertencia, para que tu pueblo sea instruido, corregido, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Pido, Padre, la unción de ese Espíritu Santo, que aquel que inspiró estas palabras nos pueda inspirar, y no solamente inspirarnos, sino para que pongamos por obra, a fin de que la palabra tuya no regrese vacía a ti, sino que produzca obras de arrepentimiento. Pedimos esa bendición. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apreciados amigos y hermanos, este es otro evento profético que vamos a analizar, porque este evento es realmente muy impresionante en la forma de cumplimiento que tuvo. Habíamos presentado anteriormente cómo fue destruido el pueblo de Dios, la ciudad, el templo, el rey, el reino, el palacio, y todos fueron llevados cautivos a Babilonia, y allí el Señor los entregó en un poder que tenía yugo de hierro. El Señor, a través del profeta Jeremías, había dicho también que solamente estaría el pueblo de Dios en poder de Babilonia 70 años. El Señor, en ese reloj profético, cumple exactamente en el tiempo predicho. Puede que el hombre se olvide de ese tiempo profético. Puede que haga todo lo que está a su alcance para ejercer el poder y todo lo que está de parte suya. Pero por sobre todo, debe entender cada gobierno, cada persona, que ese tiempo profético sí iba a cumplir de todas maneras. Babilonia, esa nación tan poderosa que sometió a tantos reinos, y entre los cuales al pueblo de Dios estaba en su apogeo total. Era realmente esa cabeza de oro. Allí estaba el pueblo de Dios. Allí estaban los sabios de todo el mundo, bajo el servicio y el poder, para el servicio y poder de Babilonia. Pero eso no permanecería así para siempre. Había una etapa de primavera, que fue que Babilonia, con todos los deportados, a todas las naciones que había sometido, ellos lo adoptaron, lo educaron, lo incluyeron en su reino. Esos sabios, esos hombres entendidos, fueron a prepararse bajo el poder de Babilonia, para el servicio de Babilonia, entre los cuales estaban los 3 amigos de Daniel y Daniel mismo. Así que el empezar ese poder hegemónico tenía una primavera, donde el rey Nabucodonosor, recibiendo la revelación divina, sabiendo que él era la cabeza de oro, comenzó a practicar principios de justicia, principios que estaban regidas por la sabiduría divina a través de la presencia de Daniel, en la forma de alimentación, en la forma de educación, en la forma de adoración. La verdad fue introducido en Babilonia. Pero esa primavera llegaría al verano, donde prácticamente Babilonia había llegado a conquistar todos los poderes del mundo. Y entonces, cuando uno llega al poder, cuando tiene poder económico, tiene un ejército poderoso, tiene toda la fuerza militar, tiene prácticamente todo el mundo a sus pies, el hombre comienza a envanecerse,
comienza a vanagloriarse y comienza a corromperse. Y esa meseta fue decayendo como en el invierno, perdón, en el otoño y en el invierno, finalmente para llegar al colapso. Esos 70 años que el pueblo de Dios estaba en la tierra de Babilonia, tenía que llegar al final bajo un decreto, porque el libro de Daniel había dicho en el capítulo 9, en el versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y la plaza volverá a ser edificada, el muro en tiempos angustiosos. Queridos amigos y hermanos, esa profecía de los 70 años de cautiverio tenía que comenzar con un decreto. Sabe y entiende que va a salir una orden para restaurar Jerusalén, el templo y el muro. Esa profecía no solamente era el final de los 70 años de cautiverio, sino que comenzaría una profecía que sería la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Pero ese mismo decreto también daría a las 70 semanas que estaban determinadas sobre el pueblo de Israel, el tiempo de gracia que el Señor lo otorgaría, esos 490 años. Ahora, ese decreto tenía que salir por orden divina. Así como hemos dicho en las presentaciones anteriores, Satanás es el enemigo más astuto para estudiar estas profecías y poder preparar no solamente a sus secuaces, a todos los ángeles de las tinieblas, sino también influir en los poderes políticos y temporales, influir en las autoridades para que el Señor no cumpliera ese propósito, esa revelación profética. Pero el Señor es el Dios Todopoderoso. Él va a cumplir de todas maneras. Así que ese decreto se presentó en 3 etapas, a través del rey Ciro, a través de Darío y finalmente por el rey Artajerjes. En el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4, vamos a leer la escritura. ¿Cuándo terminaría ese poder de Babilonia de los 70 años? Que el Señor le entregó ese periodo. Ahora dijimos en los ciclos económicos de Kondratiev, ese economista ruso, él dice que esos periodos largos son los 70 años o los 50 años. Aquí prácticamente en cada evento profético, antes de que se cumpla ese evento profético, tiene que ocurrir varios factores como hemos analizado. Tiene que haber un deterioro moral, un deterioro espiritual, sucesivamente hasta llegar a un decaimiento total, y eso como consecuencia traería también un colapso de salud, un colapso financiero, porque ese poder llegaría a corromperse por completo. Entonces se tiene que comenzar con otro nuevo ciclo. Y en estos versículos, cuando nosotros analizamos, dice la palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que la edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel,
Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Él es de Dios. Y cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar, ayúdenle con plata y oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Este decreto se tenía que dar, pero Nabucodonosor, o Belsasar en este caso que vamos a analizar, no podía dar ese decreto porque ustedes saben que en los capítulos de Daniel, el mismo Nabucodonosor no quiso ser solamente la cabeza de oro. Él quiso ser toda la estatua de oro. Él no quería que su reino terminase. Pero el Señor había dicho que con un decreto iba a terminar ese periodo. Así que no iba a ser un rey de Babilonia el que daría ese decreto, sino ya estaba profetizado 150 años antes que habría un hombre con nombre de Ciro que daría ese decreto y que daría ese derecho de regresar al pueblo de Israel la tierra que fue destruido hace 70 años. Y allí ellos deberían edificar no solo la muralla, no solo la ciudad, sino el templo y todo su sistema de adoración. El decreto de Ciro fue dado en el año 536 a.C. Darío dio en el 520, durante los periodos proféticos de Ageo y Zacarías, y en el 457 o 458 fue el decreto de Artajerjes durante el periodo de Esdras. Ahora, nosotros aquí tenemos que volver al libro de Daniel para entender qué es lo que pasó para que terminase en colapso ese poder tan grande como era la Babilonia. ¿Cómo es que podía terminarse un reino tan poderoso, esa cabeza de oro para que sucediese el pecho de plata? En el capítulo 5 de Daniel nosotros encontramos cómo termina un poder, cómo termina una vida, cómo termina una hegemonía, cómo termina una generación. Y estas lecciones, como dijimos en las presentaciones anteriores, es la que debemos meditar y reflexionar para no cometer la tragedia que muchos de ellos cometieron. En el capítulo 5, de los versículos 1 en adelante, vamos a leer la escritura y dice así: el rey Belsasar era hijo del rey Nabonido. Estamos en el año 539. Y este rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Hemos analizado cómo fue la generación de Noé. Hemos analizado también cómo fue en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cómo fue en los tiempos donde hubo un evento profético, inclusive en el tiempo de Elías, inclusive en los reyes del pueblo de Dios. Siempre era algo que está relacionado con el vino y con la comida, con las fiestas paganas. Aquí hay una fiesta pagana. Este nieto de Nabucodonosor no es que no tenía conocimiento. Son 70 años atrás, o quizá menos, quizás 50 años, cuando su abuelo se había convertido en una bestia por la soberbia que había en su corazón. Esas lecciones estaban en las crónicas que los reyes mantenían. Esas enseñanzas todavía estaban perdurando allí fresco en la mente de muchos de los que vivían en esa generación. Pero Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que viviese con ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y vivieron con ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas, y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Cómo el diablo entenebrece la mente, cómo el diablo anula el juicio,
la razón, la voluntad, el pensamiento, las capacidades superiores que el ser humano tiene para comunicarse con Dios y para conservar los principios de justicia, siempre ha sido el mismo camino. Él da riendas sueltas a la forma de comer y a la forma de beber. Y las fiestas paganas eran esas fiestas que realmente la parte carnal estaba en su auge pleno. La carne era el Dios donde se celebraba con toda esta fiesta, con esta fiesta pagana. El diablo sabe cómo puede dominar a una generación, cómo puede dominar a una persona. Entonces, el mundo ha inventado una forma de comer antinatural. La comida ha sido pervertida no solamente de las cosas naturales, sino la comida sofisticada, la comida elaborada, los ingredientes o la comida preparada a base de grasas de animales y de todo tipo de animales, las bebidas alcohólicas más fuertes, el tipo de música, la fiesta que se celebra y el esplendor y la gloria que se muestra con todo lo que Dios ha bendecido a una nación al darles ese poder económico, ese poder político, ese poder militar, ese conocimiento, esa sabiduría, así como era Babilonia la cabeza de oro, no era para que ellos se sirvieran a sí mismos. No era el rey que podía permanecer de manera indefinida en el trono. Dios tiene un límite para cada uno de nosotros. Él sabe que va a juzgar, así como dio tantos poderes y privilegios, el Señor de la misma manera va a pedir para que uno pueda rendir cuentas. Este hombre está completamente envanecido en sí misma, está en la gloria, está en el poder que muchos quisieran tener, que era un poder ilimitado, una ciudad segura, con las murallas tan fortificadas, eran casi inexpugnables, no había manera de que hubiera un ejército que pudiera destruir esa grandeza babilónica. Era realmente impresionante porque eran muralla tras muralla, podían vencer una muralla, pero no la siguiente, y menos del palacio. Pero para el Señor ese no es nada. Entonces, ahora en esta desvergonzada fiesta que organizó el rey para todo el mundo, él quería demostrar ese poder, quería demostrar esa grandeza, toda la riqueza que tenía, todo lo que el hombre era capaz de poder hacer en su necio corazón. En esta fiesta estaban presentes no solamente los poderes que servían a Babilonia, sino estaban hombres de mucha influencia, hombres de justicia, hombres militares, hombres que manejaban la economía. Pero no solamente ellos, sino también estaban los hombres que servían a los intereses de este rey en la parte espiritual. Entonces, en el fervor del vino, en el fervor de la fiesta, con todas las mujeres y concubinas que tenía, la razón fue destronada, el juicio fue destronado, el corazón carnal es el que ahora gobernaba todas las decisiones del rey. Era un hombre perverso. Cuando el Señor quita la influencia de su espíritu de la mente de una persona, no podemos medir cuál es la maldad o la medida de esa maldad que el hombre es capaz de hacer. Entonces, el rey Belsasar, en su locura de embriaguez, quería demostrar cuánto poder tenía para demostrar ante el mundo entero. ¿Y cuál sería la forma de demostrar? Era quién había bebido en algún momento en los vasos que fueron traídos por Nabucodonosor del templo de Jerusalén. Eran vasos de oro, esos vasos de oro que solo estaban al servicio de Dios, para el santuario del templo de Dios, para contener la sangre de esos sacrificios,
para contener las cosas santas que representan la vida de Cristo mismo, pero para él no había límite. Entonces, cuando mandó que trajesen esos vasos sagrados, él echó el vino de Babilonia. Y cuando los echó, compartió con todos aquellos reyes y príncipes, esposas y concubinas, y todos comenzaron a alabar a los dioses de oro y de plata. ¿No vemos nosotros en esta situación, en estas circunstancias, lo que hoy está pasando? ¿Cómo podemos nosotros relacionar a los acontecimientos que el mundo está viviendo? Pero no termina esto aquí, sino que en su locura, cuando el rey está disfrutando de el mayor deseo que el hombre carnal puede tener, de demostrar ese poder, esa grandeza, cuando él cree que es el amo de este mundo, que no hay límite a donde él no pueda llegar, de repente aparece algo extraño en la fiesta. Había alguien que estaba presente, así como alguien estaba presente, el cual los sacerdotes, los líderes, los ancianos, en el templo de Jerusalén, decían que Dios no ve. Este rey de la misma manera podía decir que nadie ve aquí, que Él es el que manda y Él es el que tiene poder para tomar las decisiones sin límite alguno. El versículo 5 dice, del capítulo 5 del libro de Daniel, en aquella misma hora salieron unos dedos de la mano de hombre y escribían delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. El rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces demudó el semblante del rey y sus pensamientos lo turbaron y se desataron las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir astrólogos, caldeos, adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que leyere esta escritura y me mostrare su interpretación, será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello y gobernará como el tercero en mi reino. Queridos amigos, ¿cómo termina un reino? ¿Cómo termina un rey cuando niega el poder de Dios, niega la voluntad divina, cuando hace un desafío abierto contra ese poder santo? Esta es la manera. Allí había un vigilante invisible que los ojos humanos no podían contemplar, menos aquellos ojos que están turbados por efectos del alcohol. Ellos estaban escuchando el son de la música, ellos estaban en el fervor del baile, ellos estaban embotado todo entendimiento, no podían entender qué es lo que estaba pasando, porque de repente cuando esa mano, que solamente la mano apareció allí de la nada y comenzó a escribir en la pared unas letras que él no lo podía leer, no lo podía entender, pero que era fatal lo que estaba escribiendo porque era con fuego en la misma pared. Esos dedos que habían escrito los 10 mandamientos, que ellos estaban profanando y estaban pisoteando y estaban negando la existencia de Dios, porque al adorar a los dioses de oro y de plata y de madera, estaban diciendo que no hay ese Dios que escribió los mandamientos. Aquel dedo que escribió en el monte Sinaí esos mandamientos en las 2 tablas de piedra, ahora estaba escribiendo para hacer la presencia que hay un ser divino, que hay un ángel de Dios, que hay un vigilante celestial que está presente en cada acto que nosotros no podemos desconocer. Y cuando escribió esa escritura, que todos los borrachos de aquel entonces querían leer, pero no lo podían leer, y menos entender, el rey se asustó de tal manera que su corazón se volvió como gelatina, estaba temblando aceleradamente las pulsaciones, y entonces en ese momento las rodillas estaban bailando y chocándose una con la otra. El hombre estaba pálido, estaba asustado, estaba realmente confundido.
qué es lo que estaba pasando en su reino. Apreciados amigos y hermanos, en algún momento cada uno de nosotros va a comparecer ante el tribunal celestial y cada uno tendrá que dar cuenta de sí, de todo lo que ha hecho y también de lo que no ha hecho, porque el Señor pedirá cuentas. Aquí hay una escena de juicio, hay una ley escrita en la pared, allí hay una sentencia, allí hay algo que compete a ese reino. Pero el hombre, ¿qué hace? En vez de pedir y humillarse, en vez de pedir perdón, en vez de quebrantar el corazón, aunque el hombre por sí mismo no puede quebrantar su corazón. Ese es solamente un trabajo del poder divino, quebrantar el corazón duro del hombre, cambiar sus pensamientos, cambiar sus hábitos, sus costumbres. Solamente puede hacer eso la palabra de Dios. Por eso una religión sentimental, una religión basada en los sentimientos, no tiene fundamento, no tiene valor. Solamente Dios puede hacer ese cambio. Este hombre no había aprovechado la oportunidad que tuvo como tiempo de gracia para poder corregir su conducta, para ordenar sus pensamientos, para buscar ese poder que le había entregado los reinos de este mundo a su padre, a su abuelo Nabucodonosor. Él no recordó la historia pasada para sacar lecciones provechosas que le hicieran sabio, sino que él, pensando ser sabio, se hizo necio a sí mismo. Y en esa necedad hizo llamar como todo el mundo hace. Cuando hay salud, uno consulta la ciencia de este mundo. Cuando hay un problema emocional, cuando hay un problema mental, el mundo consulta a la sabiduría de este mundo. Pero el mundo puede dar un diagnóstico, puede decir a qué se debe todas estas cosas, pero no puede dar la solución a esos problemas. Y entonces el hombre trae a lo que dispone bajo su poder. Eran los astrólogos, los sabios, los encantadores, los militares, los hombres de ciencia, para que leyesen esa escritura. ¿Qué gobierno tiene la palabra de Dios en el palacio? ¿Qué autoridades son los que tienen temor a la palabra de Dios? Hoy es objeto de burla. Si habrá algunos países donde la palabra de Dios todavía prevalece, casi es decir que no existe. Solamente hay algunos hombres temerosos en toda esfera de gobierno que existen, que ejercen la voluntad de Dios. Entonces, cuando vinieron los astrólogos, los adivinos, los caldeos, aunque el rey prometía que sería honrado ese hombre si diera no solo la revelación de esa escritura, sino la interpretación, entonces todos los sabios, todos aquellos que tenían poder para interpretar esa escritura, ellos no pudieron leer en absoluto. Entonces el rey Belsasar se turbó en gran manera. Apreciados amigos y hermanos, no seguir los principios de la palabra de Dios trae turbación, un corazón confundido, el estrés, la ansiedad, el miedo, el insomnio, el temor, son herramientas del enemigo y son lo que se produce en un corazón no convertido. Nosotros recibimos la palabra de Dios, dice, no temas, no desmayes. En todo momento el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. No tengas temor, no tengas miedo. Cuando el amor de Dios existe en el corazón, cuando nuestro corazón está entregado a los principios de la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, el amor de Dios mora en nosotros. Y la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, estaban todos atónitos. Y la reina, que era la abuela, por la palabra del rey y de los príncipes, entró a la sala del banquete y habló la reina y dijo, Rey, para siempre vive. No te asombren tus pensamientos ni demude tu semblante. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos
y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses, al cual tu padre, el rey Nabucodonosor, digo, tu padre, el rey, constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él un mayor espíritu y conocimiento y inteligencia para interpretar sueños, descifrar enigmas, deshacer dudas, es decir, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él mostrará la interpretación. Sabiduría divina. Hermanos, debemos buscar esa sabiduría y no venderla. Y esa sabiduría no está en las aulas de este mundo. Esta sabiduría está al alcance de nosotros. Solamente es tomar la palabra, arrodillarnos delante de Dios y decir que Él nos abra el entendimiento para que nos pueda dar esta sabiduría que nos lleva al camino del bien. Ese era Daniel. Siempre Dios va a tener un remanente, aunque sea una persona que estará de parte de Dios, aunque se estén desplomando los cielos, aunque toda la confusión esté llenando el mundo entero, habrá un hijo de Dios que entenderá estas verdades. Y tú y yo somos llamados para ser un Daniel en esta generación. Este hombre era temeroso de Dios. En toda su vida tenía el sello de Dios. Era un hombre ungido, era un hombre sellado, era un hombre convertido, un hombre siervo de Dios, era un profeta del Dios Altísimo. Él moraba bajo la sombra de ese omnipotente. Él no buscaba la gloria, él no buscaba la riqueza, él no buscaba la grandeza. Solamente en servir y en temer a Dios era el mayor deleite de su vida. Y cuando la reina y la abuela le dio este consejo a este joven loco, el rey le dijo que trajesen a ese hombre, porque ese hombre era un hombre fuera de serie. ¿Quién va a entender en esta generación si no es aquel que tiene el Espíritu de Dios, el cual estaba en Daniel, para entender todo lo que son la sabiduría divina? ¿Quién conoce los mandamientos? ¿Quién conoce el camino del bien en esta generación? Solamente aquellos que son temerosos de la palabra de Dios, aquellos que no han manchado sus conciencias, aunque todo el mundo esté adorando a esos dioses de oro y de plata, aunque estén pervirtiéndose en servir en esos vasos sagrados, que esos vasos sagrados eran una representación del pueblo de Dios, era una representación de los hijos de Dios. Nosotros somos los vasos de honra que debemos contener solamente la sangre de Cristo. Somos vasijas en los cuales deben ser llenados los aceites, una representación del Espíritu Santo. Y Daniel era esa vasija de honra porque contenía el poder y la sabiduría divina. Y cuando Daniel entró al palacio del rey, en ese banquete perverso que era olor a alcohol, a tabaco y a droga y a sexo, todo lo que ustedes se pueden imaginar donde hay esos centros de perversión, él era inmutable ante estas circunstancias. Entonces Daniel fue traída delante del rey. Y habló el rey y dijo: Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Mira, ¿cuáles eran los atributos que Daniel tenía? No solamente que era un hijo en la cautividad, aún el cautivo, tal cual José en Egipto, era un siervo de Dios, era un representante del Dios Altísimo para amonestar a esa generación que era perverso. Queridos amigos y hermanos, él dijo: yo he escuchado tu testimonio, porque eres un hombre santo, que tienes luz, que tienes entendimiento, que tienes sabiduría. Apreciados hermanos, esta sabiduría, esta luz, este conocimiento son las cosas que Dios imparte a los que le aman, a los que aman su venida, a los que temen su nombre. Y ahora fueron traídas delante de mí sabios astrólogos que leyesen esta escritura y me mostrasen su interpretación.
pero no han podido mostrar la declaración del asunto. ¿En qué universidad se forma estos tipos de Daniel? ¿En qué escuela se forma? ¿Cuál es la materia que uno debe aprender? No hay universidad, no hay escuela, no hay conocimiento que dé esta capacidad para que un hijo de Dios pueda compartir y pueda entender esta sabiduría. Esta sabiduría es del cielo, esta sabiduría es divina, esta sabiduría es lo que el hombre necesita para andar rectamente en los caminos del Señor. Ahora, ellos han fracasado. Era una locura para estos hombres. ¿Quién podía entender? ¿Quién podía entender? Allí estaba reunido toda la nata de la sabiduría. No solamente eran militares, economistas, salubristas, médicos, científicos, sino también habían allí sacerdotes, allí habían hombres de sabiduría. Inclusive no vamos a decir que no había ni un judío, habían muchos judíos que estaban presentes, pero ¿quién podía leer esta escritura? Y entonces dice, yo pues he oído de ti que puedes interpretar sueños y disolver las dudas. Si ahora pudieses leer esta escritura y me mostrares su interpretación, serás vestido de púrpura y de collar de oro tendrás en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. Entonces Daniel respondió delante del rey y le dijo, qué grandeza de hombre, qué integridad. Hermanos, qué contraste, diría, entre nosotros y Daniel. Porque él dijo, 2 dones sean para ti. Hermano, el Señor dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí no hay nada que cobrar. No quiero ni tu oro, ni tu plata. Esos presentes, dalo a otros. Esto no se interpreta por dinero, porque muchos piensan que el reino de los cielos hay que comprar. A lo mejor hay que hacer alguna indulgencia. Entonces, nosotros no podemos caer en eso. La escritura lo voy a leer al rey y la declararé la interpretación. Y entonces ahora él glorifica al Dios del cielo. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino. Mira la amonestación, qué sabiduría. Le hace recuerdo de dónde había caído, la grandeza que tenía, la gloria que tenía, la honra que tenía. Podía haberse mantenido en esa orden, pero él buscó su propia gloria y pervirtió todos los derechos que Dios le dio, todos los dones que dio. Y entonces le dice, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería dejaba con vida, a quien quería engrandecía, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en altivez fue depuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Eso está en el capítulo 4 de Daniel. Cómo fue abatido el orgullo de ese hombre soberbio. Esas lecciones estaban presentes. Y Daniel dice en el versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Hermanos, no puede haber palabra más directa, más clara, para que uno pueda fijarse cuál es el camino por donde se ha desviado, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tu esposa y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y de oro, así como hemos analizado, para que haya una crisis financiera. Este mundo, los poderes del mundo, no solamente nuestro país, comenzará por las potencias grandes. Estados Unidos, hermanos, está a las puertas de un colapso financiero, porque podemos decir con toda certeza que ha llegado al colapso moral, al colapso espiritual. En todo el mundo, hoy, ¿qué es el matrimonio? Las leyes se están aprobando por doquier, matrimonios del mismo sexo. No identificar el género de los chicos, de los niños. Hoy decir que uno nace sin saber si es niño o niña.
Y no solamente eso, hoy se están promulgando leyes para conservar el ecosistema, sobre pretexto de que debe haber un día de descanso. Y esas leyes se están implementando como Día de la Familia, como Día de la Ecología, como el Día del Medio Ambiente y tantas formas. Y la forma de adoración, cómo se está pervirtiendo, cómo se están haciendo las cosas y todo el mundo pareciera que está andando cabeza abajo, patas arriba. Y las leyes que estas naciones implementan son realmente leyes perversas en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en lo que ustedes pueden imaginarse. Y aquí hay un hombre que está diciendo, ese vino de Babilonia que son las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, no solamente lo que las iglesias predican, sino lo que las leyes del Estado hacen para que el ser humano como vaso sagrado sea pervertido, porque esas falsas enseñanzas son como los vinos de Babilonia que embrutecen, embriagan, pervierten al ser humano esas falsas enseñanzas. Y nosotros no hemos tomado una pared, no hemos dicho que esto no proviene de Dios, esto es perversión. Y cualquiera que diga estas cosas que están mal a través de la alimentación, a través de la bebida, a través de la vestimenta y a través de la educación y todos los falsos sistemas que en el mundo impera, uno puede ser considerado que es un fanático, que es un extremista, que es un desubicado o simplemente que es un loco. Pero Daniel en estas circunstancias se presenta como el hijo representante del Dios. Ahora, él dice y lee la escritura. Entonces, de su presencia fue enviada la palabra de la mano que esculpió esta escritura. La escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y la ha puesto fin. Tekel, pesás sido en la balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y es entregado a los medos y a los persas. En ese mismo momento, Ciro estaba desviando los cursos del río Éufrates para meter su ejército a través del lecho del río para aparecer en medio del palacio. Eso no estaba en el cálculo, eso no estaba previsto. No es que Ciro era más inteligente, no es que los de Babilonia al hacer esta fiesta estaban embrutecidos solamente, sino que la mano de Dios estaba moviendo todo esto. Estos hombres eran ahora el instrumento de castigo para poner fin a este reinado perverso. Y ese reino que se va a establecer, que es el pecho de plata, el reino de Ciro, el reino de Medo-Persia, iba a dar el decreto que tenía que comenzar para que el pueblo de Israel volviese a la tierra de Jerusalén. Apreciados hermanos, para terminar, hoy día la ley dominical y todas las formas de leyes que el mundo está estableciendo son como esos vinos de Babilonia que deben ser aceptadas de manera obligatoria por el pueblo de Dios. Y eso se está enseñando y se está predicando no solamente a través de los medios de comunicación o las redes sociales, sino también a través de las iglesias. Y nosotros en este tiempo podemos decir que todo esto va a llegar a un colapso, porque todas las indicaciones nos están diciendo, esto está cayendo, está yendo de mal en peor, este otro, y pareciera que no hay nada que esté sano. Por tanto, la amonestación de Dios es que hay un reino, tal cual Ciro que representa a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él pronto vendrá a librarnos al pueblo de Dios que espera su venida. Así terminó ese poder hegemónico de Babilonia y tuvo que sufrir las consecuencias de ese colapso moral, espiritual y financiero. Así terminó un reino. ¿Qué representa eso para nosotros? Un ejemplo, una clara demostración que este mundo va a seguir ese mismo ejemplo. Y nosotros tenemos la amonestación y hacemos bien en estar atentos a todas estas instrucciones y acontecimientos que hemos analizado en esta presentación. Si nosotros no hacemos caso a esta escritura, entonces no somos sabios, no somos entendidos. Pero si ponemos atención a la escritura nos está hablando claramente
¿por qué este mundo va a terminar como en los días de Noé? Así como comían, así como bebían y se daban en casamiento, hasta que el día Noé entró en el arca y ellos no entendieron, porque estaban embotados su mente y su corazón, su entendimiento y toda razón, y ese juicio estaban entenebrecidos por las bebidas de ese vino de Babilonia. Que el Señor nos libre de este engaño fatal, que el Señor nos dé luz y sabiduría para que podamos entender que el fin viene. Ese fin está a las puertas, no está en años lejanos, sino están a meses, 1 año, 2 años, 3 años. No sabemos nosotros porque el día y la hora no lo sabemos, pero podemos saber, como una mujer que está embarazada, está pronto a dar a luz, hay dolores, y los dolores de este mundo son más intensos y más frecuentes, y podemos decir con certeza que están a ser por un nuevo mundo. Está pronto a venir el reino de Jesucristo. Cristo vendrá a buscarnos y Él quiere preparar a su pueblo, tal cual Daniel. Debemos estar listos y debemos estar preparados como un vaso de honra para poder tener el carácter de Jesucristo. Y ese es mi deseo y esa es mi oración. Por tanto, quisiera terminar esta presentación con una plegaria al Señor. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por haber repasado la historia y haber reflexionado y recordado cómo terminaron estos poderes cuando ellos se apartaron de tu camino, cuando abandonaron tus mandamientos, cuando ellos hicieron sus propios mandamientos, andaron a los dictados de su corazón. Hoy día nosotros podemos tener sabiduría al repasar esta historia. Señor, te rogamos que tú nos des un corazón entendido. Así como compartiste esta sabiduría con Salomón, así como compartiste, Señor, esta sabiduría con José, con Moisés, con Abraham, con Daniel y con todos los santos, queremos tener esa herencia. Porque nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario no solo ha perdonado nuestras deudas, sino también nos ha provisto de toda esta riqueza para que tu pueblo pueda ser enriquecido. Te pedimos esa bendición, te pedimos esa sabiduría, esa unción celestial para entender nuestros días. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude y que podamos andar en esa luz y en esa verdad. No es tiempo de dormir, no es tiempo de estar en tinieblas, es tiempo de velar y orar.